Entonces dice aquí muy rápidamente ya, un conjunto dice es una colección de objetos. Este es un concepto, no es una definición propia, porque la definición de conjunto es un tanto más formal, posiblemente sea de acuerdo a algún contexto o algún autor que específicamente lo tome, ¿no? Pero en general es un concepto, ¿no? Es una colección de objetos, ¿no? Es una agrupación de elementos, un grupo de, qué sé yo, de algún otro término que se use, ¿no? Es decir, es una reunión, digamos, ¿no? ¿Cómo se la expresa? Es justamente con ese concepto un tanto vago, ¿no? No es muy claro, pero se asemeja a un concepto más que a una definición, ¿ya? De frente a alguna notación. Vamos a denotar a los conjuntos con las letras mayúsculas siempre, A, B, C, en este caso hemos colocado, y a sus elementos con minúsculas, ¿no? Haciendo referencia, seguramente si este conjunto es el conjunto A, entonces este va a ser su elemento, digamos, ¿no? Bueno, en ese marco, digamos, no es que sea tan... Ya, muy bien. Entonces, para esto lo que nosotros necesitamos son algunas herramientas. Tenemos los conjuntos numéricos. Dice, son conjuntos especiales, muy conocidos, ¿no? Los que usualmente empleamos en el ámbito matemático. Este conjunto, por ejemplo, es el conjunto de los números naturales, ¿no? Este es el conjunto de los números naturales, ¿ya? El conjunto de los números naturales son, como su nombre lo indica, de manera natural, empezamos en el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. No tienen un signo especial, simplemente es un conteo. Entonces, y esto se va numerando, ¿no? Es el conjunto de los números naturales, ¿no? Ahora, puede haber una notación extra que puede ser, digamos, un conjunto de los naturales incluidos el cero, digamos, ¿no? Que empezaría desde el cero. Pero ya eso es para cierto contexto y para cierta conveniencia que nosotros lo podamos usar. Por ejemplo, este conjunto de los números naturales lo vamos a usar cuando estemos haciendo combinatoria. ¿Por qué? Porque nos va a interesar el número cero, ¿no? Entonces puedes recibir alguna notación particular, pero no es más de eso, ¿ya? Otra naturalidad de esta parte es que nos va a ayudar también en la concepción de lo que es las demostraciones por inducción. Las demostraciones por inducción siempre se van a avanzar en los números naturales. Por eso es importante este conjunto, ¿ya? Pues muy importante este conjunto. Dentro de este marco, el siguiente conjunto a construir es el de los números enteros, ¿no? Este conjunto de los números enteros nace de la necesidad de tener números negativos, ¿no? Es decir, si estos eran el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, entonces incluso se le consideraba el 0 como elemento. Entonces, de ahí a partir de una resta particular se ha visto la necesidad de que estos elementos también puedan ser negativos. En todo caso, aquí estará incluido el conjunto de los números naturales, ¿no? No propiamente como elemento, sino como una base para la construcción de los números enteros. Ahorita les voy a explicar en la pizarra un comentario al respecto. Luego viene este Q, que es su notación, es el conjunto de los números racionales, ¿no? Racional en el sentido de que lo entendemos a ese conjunto, ¿no? ¿Quiénes son ese conjunto? ¿Cómo está conformado? Por números del tipo P sobre Q, digamos, tipo fracción, digamos, ¿no? Pero esos números ya no, por ejemplo, tienen que ver con los enteros, porque los enteros vienen de los naturales, y los naturales son símbolos que se han dado, ¿no? En este caso el 1, el 2, tal como lo conocemos. En cambio, bueno, esto y su connotación a posteriori es el conocimiento de una cantidad, ¿no? Digamos, si hablamos del número natural 5, puede estar expresando una cantidad referente a algún contexto, ¿no? Puede estar hablando, por ejemplo, de 5 casas, 5 autos, 5 planetas, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese número que está expresado aquí solo representa una cantidad entera conocida. En cambio, aquí, el valor, digamos, 5 tercios, ya nos representa una cantidad de la cual podemos decir esa cantidad está ocurriendo, ¿no? Sino este 5 tercios, por decir aquí en los racionales, ya tiene otra connotación, ¿no? Puede ser una medida, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras eso quiere decir que es ese tipo de números racionales a los cuales los entendemos. Dentro de este conjunto también están los números especiales, como son los números periódicos, ¿no? Periódicos sencillos y periódicos, digamos, mixtos.
Entonces, en ese marco, manejamos aquí el conjunto de los números racionales, ¿ya? Aquí tengo otro conjuntito, fíjense, es la misma Q, pero con una C arriba. Esta C arriba quiere decir que no es racional, ¿ya? Dice, no es racional. Estos son racionales, pero este no es racional. Y se le denomina como conjunto de números irracionales. ¿Por qué dice que no es racional? En el conjunto de los números racionales está, por ejemplo, les decía 5/3, digamos, ¿no? En este, por ejemplo, el valor de pi no se puede expresar como una fracción. Entonces, ese valor de pi, por ejemplo, es un número particular, ¿no es cierto? Es un número particular y ese número particular tiene infinitos valores en su parte decimal, si vale la expresión, ¿no? Entonces no tiene connotación como número racional. Es incomprensible este número. Desde cierto marco es totalmente incomprensible. Y alguien podría decir, ¿por qué es incomprensible? Porque no tiene una connotación de frente a ninguno de estos conjuntos. Sale fuera del marco. Es como si fuese un número irreal, digamos. Irreal en el sentido de que no se le entiende perfectamente, porque no tiene una razón, como dicen estos elementos, ¿no? El número pi, por ejemplo, tiene una construcción particular, pero es muy especial, ¿no? Y nos sirve para el uso, por ejemplo, el uso de la trigonometría y del cálculo en ese ámbito, ¿no? Otro número, por ejemplo, irracional es el número e, ¿no? El número e, por ejemplo, es irracional, ¿no? O el número pi, como les decía hace rato. Este es el número pi, ¿no? Entonces, el número e, por ejemplo, es 2.71, y este número, ¿para qué nos sirve? Para expresar funciones de carácter exponencial, para el caso de, digamos, series numéricas, y muy particular, y en ese marco, digamos, manejamos este número, ¿no? Que, digamos, nos permite hacer el cálculo infinitesimal, ¿ya? Entonces, ese es su marco de los irracionales. Está raíz de 2, por ejemplo, el número e, el número pi, raíz cuadrada de 3, y así. Hay números realmente que son incomprensibles, se puede decir, entre comillas, digamos, ¿no? Y finalmente, una vez que hemos construido todos estos conjuntos, si unimos los números racionales con los irracionales, vamos a obtener un conjunto particular que se llama el conjunto de los números reales, ¿ya? Este conjunto de los números reales es justamente, de acuerdo a sus investigaciones, el mayor logro que se ha establecido como base para el estudio de estructuras algebraicas. Esas estructuras algebraicas tienen que ver con, por ejemplo, cálculo, ¿no? El cálculo, el propio álgebra, y, y digamos, algún otro temario que tiene que ver en ese sentido, ¿ya? Muy especiales estos conjuntos, ya muy especiales. Tienen su propio estudio, es un temario extenso que no nos corresponde, pero en ese marco lo analizamos, ¿ya? Ya, ahora propiamente hablando de conjuntos, dice, ¿qué es una propiedad? Dice, ¿alguien sabe qué es una propiedad? ¿Alguien tiene por ahí un concepto? ¿Quién me puede manifestar un concepto de propiedad? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué dicen? Cosa que pertenece a alguien. Que pertenece a alguien, ¿no? Puede ser, vagamente, pero puede ser. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la propiedad de un pupitre? Digamos. ¿Cuál es su propiedad? Entonces, ¿para qué sirve, en otras palabras, no? Entonces, fíjense que una propiedad está indicando una característica de un elemento. Es decir, digamos, si ustedes dicen, si ustedes van a la cancha, entonces van a decir, ¿cuál es la propiedad de esa cancha, no? Entonces van a decir, tiene una característica, donde ahí se juega, digamos, se hace deportes. O si, digamos, vas a tus recámaras, digamos, o digamos a tu estudio, donde están tus libros, tu biblioteca, ¿cuál es la propiedad esencial de esa biblioteca, no? O de esa sala de estudios. Estudiar, obviamente, ¿no es cierto? Servirlo tiene una propiedad en el sentido de que sirve para esto, ¿no? Y esa es su característica. Pero no lo podías utilizar para otra cosa, ¿no? Una propiedad es esencial en el marco formal. Una propiedad quiere decir la característica de algún contexto particular, de algún conjunto en particular. Entonces, una propiedad, aquí le estamos llamando P de X, ¿ya?
Y este P de X está haciendo alusión a lo que es una proposición. Entonces, más o menos como que es una proposición. ¿En qué sentido? Una característica particular de un conjunto. Por ejemplo, fíjense si yo digo X es un número impar, entonces le estoy dando una característica a este X, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de esta proposición, entonces como este P de X está caracterizando al conjunto que se va a generar aquí. ¿Quién es ese conjunto? Son los números impares, ¿no ve? Entonces, este P de X que le llamamos propiedad, está dando la característica de lo que representa a un conjunto. Entonces, por eso dice, fíjense, una propiedad P de X es una proposición abierta, dice, porque es abierto, ¿no? Lo hemos repasado. Diferente, dice, a los valores que puedan adoptar X. Por ejemplo, bueno, aquí está mi ejemplito, ¿no? X es número primo, dice. Entonces, podríamos nosotros construir un conjunto, porque un conjunto, ¿qué es? Una colección de objetos, ¿no ve? Entonces, una colección de objetos donde todos son primos. Entonces, este P de X es, dice, la propiedad que caracteriza al conjunto. ¿Qué es una propiedad? Es una proposición abierta, es diferente a los valores que pues, se puede adoptar X, ¿no? Entonces, en esencia, eso que es propiedad, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la representación de un conjunto? En notación conjuntista, dice, un conjunto, notación conjuntista, parecería contradictorio, ¿no? Se representa en diagramas de Venn, y estas, dice, se pueden hacer con el uso de llaves al carácter conjuntista, y diagramas de Venn con el uso de figuras geométricas, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está definido lo que es un diagrama de Venn, ahorita vamos a ver. Un diagrama de Venn es el uso de expresiones geométricas en el cual colocamos elementos ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un conjunto de manera conjunta? ¿Qué es la escritura de un número, de un conjunto en notación conjuntista, perdón la redundancia? Es el uso de llaves. En matemáticas, el uso de llaves está diciendo que ahí adentro es un conjunto, ¿ya? Este conjunto, por ejemplo, A, es un conjunto, digamos, que tiene elementos, digamos, A, B y C, digamos. Tiene 3 elementos, ¿no? Entonces, aquí se me ha dibujado una carita, perdón. Ya, esta es la letra, no se puede escribir con esta cosa. Bueno, ya. Entonces, este conjunto A, obviamente, si digamos los representamos bajo esta notación de llaves, entonces aquí tendrá que venir A, aquí tendrá que venir B, y aquí tendrá que venir C, ¿no es cierto? Y juegan también aquí un rol bien importante las comas, ¿no? Este conjunto A, dice, tiene elementos A, B y C. Se puede también denotar así, ¿no? Como un óvalo, ¿sí vale? A, B, C, ¿no? Esos son sus elementos, ¿ya? Son representaciones nomás en realidad. El uso de diagramas de Venn, se pueden utilizar rectángulos, óvalos, triángulos, cualquier representación de alguna característica geométrica nos sirve para el conjunto, ¿sí? Ya, aquí, por ejemplo, fíjense, tengo algunos conjuntos especiales. Esos conjuntos especiales son el conjunto unitario, esto ya es tal vez, no hay que dejar de lado siempre, hay que tener muy bien el concepto ya. Este conjunto unitario obviamente es aquel que tiene un solo elemento, ¿no? Puede ser que nos choquemos en algún momento con algún conjunto que en efecto tiene un solo elemento. Ustedes dirán, pero ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, en espacios vectoriales, en el álgebra 2, entonces hay espacios que son como conjuntos que tienen un elemento en particular, pero ese elemento particular juega un rol fundamental. ¿Qué es el conjunto vacío? Es aquel que carece de elementos y se denota por esta figurita. Ustedes ya conocen, por si acaso les voy recordando, ¿no? Es un círculo con una barra. Es el conjunto vacío, no tiene elementos. ¿Qué es el conjunto universal? Este es el conjunto vacío, perdón. Y tenemos el conjunto universal. El conjunto universal, dice, es aquel que es base o contexto de los elementos que se estudian y se denota por una U mayúscula, ¿ya? Entonces, este conjunto universal es de acuerdo al contexto que estudies. Si nosotros, por ejemplo, estudiaríamos a la carrera de Ingeniería de Sistemas, entonces nuestro contexto sería la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, si nosotros consideraríamos a sus elementos, digamos, los estudiantes, entonces podíamos contarlos o enumerarlos, ¿no es cierto? De tal manera que ese es nuestro universo.
Y en ese marco podemos hablar como base para algún estudio. Digamos, podemos hablar de paralelos, podemos hablar de número de estudiantes aprobados, qué sé yo, una serie de aspectos donde podamos ver alguna característica, ¿no? Pero su base sería el contexto que se estudia, ¿no? En nuestro ejemplo, la carrera de ingeniería, por decir, ¿no? Esa es su connotación, ¿ya? Luego tengo aquí conjuntos por extensión. Entonces, un conjunto dice, conjunto por extensión, ¿no? Un conjunto dice, está escrito por extensión cuando se enumeran los elementos que lo constituyen. Es decir, si nosotros podemos escribir un conjunto, como esas llaves que hace rato hemos visto, podemos enumerarlos, digamos, las letras del alfabeto, digamos, que son 26, las podemos escribir una por una, y ahí decimos que ese conjunto está escrito por extensión, ¿no? U otro conjunto, por decir, fíjense, podríamos llamarle, qué sé yo, digamos, un conjunto B minúscula, digamos, que sean, digamos, las vocales. Y ahorita vamos a ir. Este conjunto, por ejemplo, su notación, su representación entre llaves, ¿no? Su notación es de mayúscula y esta es relación de igualdad. Dice que es igual. Y se está numerando cada uno de sus elementos, es decir, vocales, 1, 2, 3, 4, 5, se puede contar. Que es un conjunto por extensión, el que está escrito cuando se enumeran todos sus elementos, ¿no? Obviamente es un ejemplo bastante simple, ¿no? ¿Qué es un conjunto por comprensión? Un conjunto, bueno, este era por extensión, ahora tenemos un conjunto por comprensión, ¿no? Un conjunto dice, está escrito por comprensión cuando se especifica, dice, la característica de sus elementos, dice, ¿no? La característica. A través de una propiedad. Entonces, ¿qué era una propiedad? Igual que esto, ¿no? Una propiedad es la característica de algún elemento en algún conjunto, ¿no? Entonces dice que un conjunto está escrito por comprensión cuando se especifica la característica de sus elementos a través de su propiedad, dice. En símbolos, ¿qué es? Este conjunto A dice, esta partecita tiene una característica, tiene una forma, por si acaso, ¿ya? En esta partecita, lo que se coloca es el elemento del conjunto, ¿ya? A ver. Aquí quiere decir el elemento del conjunto. ¿Quiénes son los elementos de este conjunto? Son estas X, ¿ya? Y esta X dice que pertenece a un contexto, a algún, como les digo, ¿no? A un universo, como aquí hemos dicho, ¿no? A un universo del cual estamos estudiando. ¿Quiénes son los elementos de A? Estas X, a no perderse ya, estas X. En estos dos puntitos significa tal que se cumple. Así se cumple. Dice, en este conjunto A estos son los X que están en este contexto, de tal modo que se cumple esta propiedad, dice. Tal que se cumple esta propiedad. Así se cumplirá esta propiedad. De tal modo se cumplirá esta unidad. Y bueno, estos dos puntitos significan más o menos en ese sentido, ¿no? Normalmente en matemáticas se utiliza el término tal que, ¿no? Ahora se le puede colocar como dos puntitos, así como está colocado ahí. Puede colocar como dos puntitos, o también se le puede colocar un slash, que significa lo mismo, ¿ya? Entonces dice, este conjunto está conformado por los X que están en un universo, tal que P de X, dice, es verdadera. Es decir, este P de X, para algún X, va a ser verdadero, ¿ya? Ahorita vamos a hacer en lápices de cómo les digo. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta o alguna inquietud? Ahora, existen estos elementos que estamos manejando ahora en este temario, son conjuntos, ¿no? Y hemos especificado algunas características. Dentro de estos conjuntos podemos establecer algunas relaciones entre ellos, es decir, entre esos elementos que son conjuntos, ¿no? ¿Qué relaciones podemos establecer entre estos conjuntos? Esto es particularmente, son relaciones entre estos conjuntos, ¿no? Entre esos términos está la inclusión, ¿ya? El que conocemos como subconjunto, ¿ya? Inclusión de conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que un conjunto puede estar inmerso dentro de otro conjunto un tanto más grande, digamos, ¿no? Un conjunto A, dice aquí, fíjense, un conjunto A está incluido en otro, dice B, es decir, que está dentro, sí, solo sí, dice. Todo elemento de A
todo elemento de A, implica que esos elementos también están en B, pero no al revés, ¿no? Entonces, otra vuelta, fíjense, se dice que un conjunto está incluido, dice, en otro, si todo elemento de A implica que estos elementos también están en B, ¿ya? Eso quiere decir. En símbolos se escribe esta notacioncita, ¿ya? Esta notacioncita, que significa incluir, ¿no? Se dice A incluido en B, o también se dice A su conjunto de B, ¿ya? En símbolos dice que A esté incluido en B, quiere decir, dice, sí, solo sí, aquí mira, A incluido en B, sí, solo sí, dice, ¿no? A incluido en B, sí, solo sí, dice, todo X, esta A al revés quiere decir para todo quiere decir, ¿ya? Es un símbolo, ¿no? Todo X, dice, todo X, ¿no? ¿Ya? Tal que, o si todo X, de modo que, si ese X está en el conjunto más pequeño, entonces eso implica que este X está en B, dice. Eso está diciendo, ¿ya? Bueno, este puntito aquí está por demás, por si acaso. Entonces dice, un conjunto está incluido en otro, si todo X, tal que X, si X está en A, entonces que ese X está en B. Esa es su definición de inclusión. Ahora, en ese momento, en ese simbolismo, puede resultar muy ambiguo, quién sabe, y alguien podrá decir, ¿no? Por ahí, ¿en dónde lo voy a usar, digamos, ¿no? Generalmente este tipo de simbologías lo que nos permiten es establecer otros resultados que son de carácter más significativo, digamos, son más importantes algunos resultados, y estas bases nos permiten desarrollar esa teoría, ¿ya? Entonces, a no perderse ya, una definición. ¿Qué es una igualdad de conjuntos? Esta es la otra relación, es igualdad, no son relaciones, inclusión, ahora igualdad. Se dice que dos conjuntos A y B son iguales, dice, A y B son iguales, si ambos están incluidos mutuamente, dice. Entonces, hace referencia al anterior, ¿no? Dice que para que estos dos conjuntos sean iguales, ambos tienen que ser incluidos uno respectivamente del otro, ¿no? Y viceversa, digamos. ¿Ya? Entonces dice incluidos mutuamente. ¿Qué quiere decir eso? Que A está incluido en B y que B está incluido en A. No hay que fijarse mucho el hecho de que este sea pequeño, ¿no? Porque si este es más pequeño que este y este otro es más pequeño que el anterior, entonces no queda otra que ambos sean iguales, ¿no? Entonces dice en símbolos, para probar que A sea igual a B, entonces eso es equivalente a decir que A está incluido en B y que B está incluido en A, ¿cierto? Entonces, nuevamente les digo, esta es una formulación en términos de igualdad. Pero en términos de igualdad, digamos, de carácter manipulativo, si vale el término, no vamos a poder expresar mucho, ¿no? Porque resulta que, por ejemplo, si este conjunto, digamos, tiene las vocales A, E, I, O, U, entonces para que sea igual tendría que ser A, E, I, O, U. No tiene mucha relevancia en esa igualdad, ¿no? Este aspecto se maneja más de carácter operativo, más de carácter manipulable en el sentido de confrontar algunos resultados. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, tengo otra relación. La unión de conjuntos. Bueno, en este caso le llamamos operaciones, ¿no? Vamos a operar conjuntos. ¿A través de qué? A través de una relación. ¿Quién es esa relación? Es la unión, ¿no? Entonces, fíjense, dice la unión es el conjunto formado por todos los elementos de A o B. Este O no es una casualidad que esté ahí, ya es su forma de definición. Unos se preguntarán, dice, ¿está en A o en B? Dice, ¿no? Entonces, si está en A, quiere decir que está en la unión. Si está en B, quiere decir que está en la unión. No, por eso es la unión, ¿no? Lo unes, lo juntas, lo pegas, qué sé yo, ¿no? De tal modo que los elementos de la unión van a ser todos los que están en A, todos los que están en B. Eso significa, ¿ya? En símbolos que dice que se escribe así. A unión B. Es una U, pero diferente por si acaso al universal, ¿ya? La del universal es más grande, digamos, de otro tipo. Aquí esta, la unión, es una U, un poquito más amplia, si vale, ¿ya?
Entonces esto se lee A unión B. Ahorita tengo un recuadro en la pizarra, vamos a hacer pasar también ahí, ¿ya? ¿Cómo es este conjunto de A unión B? ¿Cómo es este conjunto de A unión B? ¿Ya? ¿Cómo es? Dice que es igual a todos los X. Dice, este X pertenece a este conjunto que se llama unión. ¿Ya? Este elemento pertenece a esa unión. ¿Cómo es su característica? Porque esta es su propiedad, ¿no? Esa es su propiedad de este conjunto. ¿Cuál es esa propiedad? Fíjense. Dice, para que este X esté en la unión, tiene que estar en A o tiene que estar en B. Ustedes recordarán en proposiciones que en realidad esta es una proposición, ¿no? Esta es una proposición. Siendo esta una proposición, dice, ¿qué es una proposición? Es una oración de la cual podemos decir que esta sea verdadera o falsa, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando decimos el elemento X pertenece al conjunto A, entonces lo que estamos mencionando es una proposición, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta es una proposición y esta es una proposición. Y ambas están conectadas con el conectivo O. Entonces dice, esta es la característica de los elementos de la unión. Entonces, ¿cuál es la característica? Que esté en A o que esté en B. ¿Cuándo era verdad esto? Si al menos era verdadero, ¿no? Si los dos son verdaderos, mejor. Pero si los dos son falsos, es falso, así, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces dice, si X está en A, ya está en la unión, porque es verdad. Si X está en B es verdadero, entonces ya está en la unión, porque tiene que cumplir esto, ¿no? Si está en ambos, entonces está en la unión. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Pero si los dos no están, que sí que no está en la unión, ¿no? Es decir, tiene que estar, ya sea que está en A o esté en B. Por eso lo hace verdadero, ¿ya? Esa es la unión, ¿ya? Y dice aquí, bueno, pertenencia, dice aquí. Dice, diremos aquí, toda una teoría debería describirse, ¿no? Diremos que el elemento X pertenece a la unión. Diremos que un elemento, bueno, este simbolito no hemos utilizado, ustedes ya saben, pertenece, que es decir, ¿no? Es parte de este conjunto. Dice, X pertenece a la unión, dice, a esta unión. Va a pertenecer si cumple su característica, dice. ¿Quién es su característica de la unión? Es este. ¿Ya? Un elemento va a estar en la unión si cumple su característica. O si quieren, si solo si X está en A o X está en B. Así se lee, ¿ya? Bueno. Ya, entonces, ya tenemos 2 minutitos. A ver, ojalá nos alcance esto. La intersección, otra relación, ¿no? Dice, es el conjunto formado por los elementos de A y B, dice, fíjense. Aquí decía, ¿dónde está la unión? A o B. No es casualidad que se utilizan esas palabras, es algo que ya se identifica. En la unión, por ejemplo, es con O. En cambio, en la intersección con I siempre va a ser. Su notación es una U invertida, digamos, ¿no? Si vale la expresión. Y entonces dice, los elementos del conjunto de la intersección son todos los X que están en la universal, tal que dice, cumple esta propiedad. Otra vuelta. Que estén en A y que estén en B, dice, ¿no? Entonces aquí ya entra la conjunción, por ejemplo, fíjense. Entonces, para que un elemento esté en la intersección, tiene que estar en ambos, necesariamente, porque esa es su definición, ¿ya? Formado por los elementos que están en A y que estén en B, digamos. ¿Ya? ¿Entendida? Entonces, de esa manera se entiende este conjunto, ¿ya? Ahora, ustedes se darán cuenta cuando un elemento pertenece a la intersección. Entonces, aquí está, fíjense. Un elemento pertenece a la intersección, dice, un elemento va a pertenecer a esa intersección, fíjense, a esa intersección, sí, solo sí, cumple su característica. ¿Quién es? Aquí está, fíjense. Ahí está su característica, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, muchas veces estas notaciones matemáticas vienen ya determinadas en ese marco, ¿no? Vienen determinadas en ese marco y nos permiten hacer ese análisis, ¿no? Un elemento va a estar en intersección, sí, solo si está en A y está en B, ¿ya?